Bienvenidos cómplices, bienvenidos a este nuevo programa de Exportadores por el Mundo. Muchísimas gracias por estar ahí todos juntos cada semana para aprender y divulgar todo lo que tiene que ver relacionado con el mundo del comercio exterior. Como ya sabéis, ahora mismo son las 10 de la mañana en México, en Colombia, en Perú y en Ecuador. En Estados Unidos, en la costa este, son las 11 de la mañana. En Venezuela también son las 11 de la mañana y en Argentina y Chile son las 12 de la mañana. Aquí en España, desde donde estamos emitiendo, en Radio Cómplices son las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, cómplices, por estar aquí cada semana detrás de nosotros, detrás de este programa. Y hoy, como siempre, nos traemos unas personas, unos profesionales, unos magníficos profesionales que nos vienen a hablar, debido a su actividad profesional, lógicamente, de los aspectos técnicos en la gestión jurídica del comercio exterior. Un tema importante, un tema necesario sobre el que venimos a hablar, sobre el que venimos a debatir aquí en Exportadores por el Mundo. Antes de hacer la entrada general del programa, sí, yo me gustaría ya, cómo no, saludar a nuestros invitados al programa de hoy. Y empiezo por Juan Ramón Suárez Terol, que es la mano derecha del programa, que es vicepresidente ejecutivo de la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior, INCEBEX. Y además es director internacional en Juárez y Asociados. Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y un programa más intentando traer las claves del comercio internacional. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan. Y contamos también con una amiga, una profesional como la Copa Un Pino, en la que he podido colaborar con ella en algún proyecto y la verdad que, como siempre, dejando todos los proyectos en un altísimo nivel y con un alto nivel de excelencia. Es Carmen Soria, directora del Event Marketing Managing, que tras más de 15 años de experiencia como profesional de comercio interior, de formación, licenciada en Derecho y además de ostentar siendo máster en Dirección de Comercio Internacional y MBA Internacional, se dedica a esta consultoría internacional orientada a cubrir las necesidades que a lo largo de su trayectoria ha detectado en las empresas y su andadura internacional. Carmen, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Exportadores por el Mundo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y espero que pueda aportar alguna que otra experiencia. Con eso me conformo. Hombre, seguro que sí. Y más allá del Atlántico, desde Colombia, contamos con Luis Eduardo Nieto, que es uno de los socios principales de Nieto y Chabela, abogados de Colombia. Este despacho es una de las boutiques jurídicas más prestigiosas de este país. Luis se ha formado en las universidades de Andes, de Pensilvania y de Harvard. Su firma ha participado en grandes operaciones en Colombia de empresas como Alstom, Telefónica, AT&T o YPF. Tienen gran experiencia en el campo del comercio internacional y también en litigios. Ha habido intervenido en arbitrajes tanto a nivel de Colombia como internacionales, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones e infraestructuras. Buenos días, Luis. Muchas gracias por estar aquí en Exportadores por el Mundo. Bueno, no, un placer estar desde Colombia, tratando de conectarnos con nuestros colegas españoles y contribuyendo a tu programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Luis, por estar aquí con nosotros. Y también contamos con Blas Rivas Alejandro, que es presidente de Irusgal, la primera y única red internacional de despachos de abogados independientes que tiene el español como idioma oficial de comunicación y que está presente en los 5 continentes. Blas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Exportadores por el Mundo. Buenas tardes a todos en España, buenos días a la gente de Hispanoamérica y, bueno, sobre todo muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarnos a este programa tan fantástico de Exportadores por el Mundo. Muchísimas gracias, Blas. Y bueno, ya sabéis, cómplices, tenemos abierto el chat de Radio Cómplices para que todos vuestros comentarios, todas vuestras dudas las podáis trasladar a nuestros invitados. Y ya sabéis que también al final del programa contaremos con la presencia de Guillermo Rivas Plata con las preguntas que habéis ido formulando a lo largo de la semana para que Guillermo, que es el responsable del servicio ACOCER, responde pues de la respuesta a vuestros interrogantes y vuestras preguntas que enviáis al correo electrónico exportadoresporelmundo@acocex.es. Bueno, pues nada más, antes de dar paso a Juan, bueno, pues me gustaría dar un poquito una visión, una pequeña entrada antes yo de lo que es mi visión, sobre todo porque dentro de nada va a salir la 6ª edición del Manual de Comercio Exterior y esto es la entrada que viene en el libro sobre la gestión jurídica, ¿no? Y eso me gustaría, bueno, que es a partir de ahí
y ya también con Juan dándole entrada posteriormente, pues centráramos un poco lo que es todas nuestras actividades, ¿no? Y decir que la gestión jurídica del comercio exterior es una de las patas de la mesa que más se suele descuidar, que menos atención se le puede prestar, unas veces por desidia y otras por no darle el valor que realmente se merece. A medida que las empresas van creciendo en el mercado internacional por facturación o por acuerdo de suministro, es cuando se le empieza a dar más importancia a la gestión jurídica. Cuando debe hacerse desde el primer momento y ser incluida en el plan estratégico inicial. No dar valor a la gestión jurídica, la importancia que requiere, supone no demostrar profesionalidad ni que la empresa esté preparada para la internacionalización. Mándame el contrato que lo analicen mis abogados, dice el importador, y ahí comienza el problema jurídico porque ni se ha tenido en cuenta y mucho menos se conoce algún abogado o bufete que lleve asuntos de internacional. Cuando se le pide precio por la redacción o lectura de un contrato, la empresa inexperta y con poca profesionalidad se echa las manos a la cabeza por los honorarios del abogado. Solución: se descarga de internet un contrato que se cumplimenta con los datos de la empresa. La consecuencia: que el contrato no tiene en cuenta ni la casuística ni todas las variedades que deberían estar indicadas en el contrato, abriendo una puerta al litigio y a la interpretación diferente que tanto exportador como vendedor hace. Es necesario, por tanto, no descuidar la gestión jurídica, es necesario estar acostumbrado a trabajar con abogados orientados a la internacionalización, que conozcan a la empresa, su filosofía y que sepan trasladar ese espíritu a los contratos y vínculos jurídicos con que las empresas vaya a comprometerse. Analicemos, pues, desde un visto empresarial de estrategia todos los aspectos que conlleva la gestión jurídica del comercio exterior, que analizaremos en la jornada de hoy, en el programa de hoy de Exportadores por el Mundo. Y dicho esto nada más, Juan, ya he hecho yo la introducción, pero sí me gustaría tener también tu visión global del tema que tratamos. Perfecto, vamos a tener mucho tiempo para discutir este tema este área tan espinosa de la parte jurídica, que para los que trabajamos en comercio internacional siempre es un poco, no digo que estemos enfrentados, pero sabemos que es un mundo generalmente un poco más riguroso de lo que suele ser a veces el dinamismo del comercio internacional, pero que es fundamental, es un tema, digamos, transversal. Es muy difícil en cualquier rama del comercio internacional que en algún momento no nos encontremos siempre con elementos jurídicos. Y dejarlos de lado e intentar solventarlos, como a veces hay esa tendencia o esa capacidad o ese interés en obviarlos, a veces nos trae pues, problemas mucho mayores, ¿no? Y digamos que nuestra tarea habitual, pues estamos cansados de solucionar problemas que han llegado a ser problemas porque no se han tenido en cuenta los elementos jurídicos, ¿no? Y como decimos, es transversal. Por eso es importante hacer un monográfico sobre el tema jurídico, ¿no? Y no quería hablar más. Y quería que nuestros tres invitados, a los que damos las gracias, pues ahora Miguel Ángel, pudiéramos empezar ya a hacerles algunas preguntas y entrar en materia ya de discusión, que es lo que a nosotros lo que a nosotros nos gusta en el programa. Te vuelvo a ti, Miguel Ángel, y empieza a sacar temas, que tenemos una tarde bastante jugosa, me parece. Sí, vamos a ver si nos da tiempo a todo. Carmen, empezamos contigo. Muy buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional en el mundo del comercio exterior, por favor, con tus estancias en Estados Unidos, siendo responsable también de exportación, diferentes empresas. Danos a conocer quién es Carmen Soria. Pues bueno, a ver, yo como tú has comentado de inicio, llevo dedicándome ya casi 20 años a todo lo que tenga que ver con la actividad internacional. Tú me conoces un poco, creo que he tocado, he trabajado, he desarrollado, creo que todas y cada una de las facetas que podemos albergar dentro de este gran conglomerado que tiene tantísimas patas y tantísimos tentáculos como es el comercio internacional. Y luego, pues, particularmente por mi formación, yo soy de formación abogada y aunque en un principio lo he tenido solamente como parte, digamos, de formación, de dar cursos, etcétera, pues lo que yo he detectado a lo largo de mi actividad profesional es que, efectivamente, como bien ha comentado Juan, las empresas se lanzan a la actividad internacionalizadora sin tener muy poco o nada en cuenta la seguridad jurídica de sus operaciones. Entonces, a lo largo de los años de actividad profesional, yo detecté este problema tanto en empresas en las que yo trabajaba como pues, por compañeros o colegas del sector, y eso fue el motivo por el que yo decidí fundar la consultora Eleven Markets hace ya 4 años. De hecho, digamos, el leitmotiv fundamental de la consultora es actividad internacionalizadora de pymes o empresas de mayor o menor volumen, pero sobre todo siempre teniendo muy en cuenta
desde la estrategia internacionalizadora en su fase inicial de la seguridad jurídica de las empresas. ¿Cómo? Pues como conocen mis compañeros, no necesariamente siempre tiene que haber un contrato de por medio, dependiendo de la operación a la que nos estemos enfocando, pero sí dando consejos, opiniones, incluyendo determinadas cuestiones, simplemente en una factura pro forma, podríamos decir, donde se va a tener en cuenta lo que yo creo que es muy importante y muy pocas veces las empresas y sobre todo importadores y exportadores, por desconocimiento mayormente, no tienen en cuenta, que que para mí es básico, que es el principio de la autonomía de las voluntades, que creo que al final es lo que rige, digamos, los 3 puntos fundamentales que podríamos, digamos, determinar dentro de lo que es el comercio internacional en el aspecto jurídico, que sería pues ayudar a estas corrientes comerciales, que las normas sean lo más transparentes posibles y que en el caso de que haya un conflicto, la resolución de ese conflicto se realice de la forma más fácil posible. Entonces, bueno, pues un poco siguiendo esa estela, es en lo que nosotros en Eleven Markets basamos nuestra actividad. Como bien dice Juan, cuando empezamos de inicio es mucho más fácil. Sí que es verdad que nos llegan muchas cosas cuando ya tienen el problema las empresas encima. Y a veces pues, se puede solucionar o se puede buscar una solución más fácil, y otras veces pues, la solución requiere o bien el desistimiento, que en muchos casos por el tema de los costes que tú mencionabas es lo que tienden a hacer muchas empresas, y en otros casos, bueno, pues intentando ayudarles a conocer la legislación que aplica, por qué aplica esa legislación, si tienen o no tienen razón y si pueden o no o deben o no hacer algo. Esto es un poco, digamos, la base de operaciones que día a día yo me encuentro a lo largo del camino. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Luego volvemos a entrar en más temas para que entremos ahí en debate y, como digo, ya sabéis, cómplices, seguidores de Exportadores por el Mundo. Esto se trata de una reunión de colegas que acabamos de salir de una reunión o salir de un congreso y nos estamos tomando unas cañitas, unos vinitos, pues hablando de lo que nos gusta y lo que nos apasiona, que es el mundo del comercio exterior. Nos vamos para Colombia con Luis Eduardo Nieto. Muy buenos días, Luis, otra vez. Muy buenos días y muy contento de estar con ustedes. Pues Luis, lo mismo, la misma pregunta. Acércanos un poquito a quién es Luis Eduardo Nieto. Pues no, mira, yo soy abogado colombiano, me gradué de la Universidad de los Andes. He estudiado en Estados Unidos en 2 universidades, en la Universidad de Pensilvania y en Harvard University. Trabajé en Nueva York en una firma internacional durante un par de años. Volví a Colombia y he pasado por varias firmas y en este momento casi 15 años que tenemos fundada esta firma que se llama Nieto y Charel Abogados. Mi formación ha sido eminentemente internacional. Más del 70% de nuestros clientes son extranjeros, o sea, no colombianos, de todas las latitudes, europeos, americanos, chinos, indios, hasta africanos tenemos. Y todos ellos, obviamente, de alguna manera u otra, tienen comercio internacional involucrado. Por alguna razón, importación de maquinaria o importación de materia prima o exportación de productos agroindustriales desde Colombia. Y obviamente, pues el mundo se ha globalizado en los últimos 20 años y los abogados hemos tenido que enfocarnos a tratar de conciliar el lenguaje de un, llamemos, comprador internacional con un vendedor colombiano o viceversa. Coincido con todo lo que ha dicho Carmen, es decir, el tema de la gestión jurídica es fundamental. A veces, de manera un poco sarcástica, el hecho de que no consulten preliminarmente a abogados en sus relaciones internacionales genera trabajo para los abogados, porque nos toca arreglar lo que algunos clientes, infortunadamente, por costo, por rapidez o por urgencia, no pudieron consultar, no pudieron estructurar. Pues veo que vamos todos coincidiendo lo mismo, ¿no? Claro, claro. Y entonces, en ese orden de ideas, Colombia y, digamos, Latinoamérica no es ajena a este tipo de conflictos, a ese tipo de necesidades, tanto exportadores latinoamericanos como importadores latinoamericanos sufren exactamente los mismos problemas, los mismos riesgos que lo que puede sufrir en otras latitudes, y por ende una gestión jurídica apropiada, clara, preliminar y, digamos, detallada sobre todos los riesgos que incluye
una operación de comercio internacional es fundamental para minimizar las pérdidas de parte y parte. Entonces, pues ya hablaremos en detalle en esos puntos, pero pues básicamente estamos en el mismo idioma. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Eduardo. Y bueno, vamos con Blas Rivas Alejandro, nuestro último invitado. Lo mismo, Blas, cuéntanos un poquito, acércanos a quién eres y sobre todo también qué es eso de Jurisgal, la primera y única red internacional de despachos de abogados independientes que tiene el español como idioma oficial de comunicación. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, de mí poco voy a decir, simplemente que soy abogado desde hace unos cuantos años, llevo mucho tiempo ejerciendo la profesión y dedicándome al ámbito internacional, también otros tantos más, ¿no? Quizás derivado un poco de esa circunstancia del comienzo en el trabajo de cuestiones internacionales, bueno, pues surgió ya hace unos 15 años la red que ahora estamos hablando de ella, que es Jurisgal. Jurisgal nació precisamente de las dificultades que tenían exportadores e importadores españoles para realizar operaciones internacionales, especialmente por un motivo importante, porque el idioma de comunicación es básicamente el inglés. En este sentido, a nivel de relaciones comerciales, en general, el nivel que existe de los españoles es relativamente elevado. Sin embargo, cuando empiezan a tramitarse o comentarse o cerrarse asuntos en donde tienen que intervenir cuestiones jurídicas y, sobre todo, tratan con abogados de otros países, se nos plantea un doble dilema. En primer lugar, la dificultad de comunicación en un idioma que muchas veces es simplemente común, no es un idioma madre, y, por otro lado, también la dificultad de transmisión de los datos o la información jurídica en los dos lados, ¿no? Eso conlleva en la práctica, según algunos estudios que se han realizado, una pérdida de un 50 o un 60% de esa información, lo que realmente dificulta las posibilidades de tratar o de tramitar correctamente cualquier asunto. En base a eso, nosotros, un grupo de colegas de hace unos 15 años, decidimos iniciar un camino para buscar algo un poco diferente, y de ahí surgió hace 12 años la red Jurisgal. Jurisgal es una de las 150 redes internacionales de abogados que tiene una diferencia fundamental con la relación a los demás, ¿no? Que el idioma de comunicación es el español. Realmente, a nivel internacional y a nivel mundial, no existe ninguna red parecida. Nosotros creemos que existe también una opción, una posibilidad de tratar los negocios desde el punto de vista latino. Queremos dejar de lado, en la medida posible, aunque esto es complicado, lo que es la forma de trabajar anglosajona y, de alguna manera, intentar que la forma de trabajar latina tenga una relevancia. A partir de ahí hemos creado este conjunto de colegas, que en este momento somos aproximadamente unos 50 despachos de todo el mundo. En ese sentido estamos trabajando, seguimos avanzando y estamos a la disposición de lo que necesitéis. Pues muy buena iniciativa, pero vamos, por lo que veo, cambiar un poquitín la dinámica del mundo internacional es puramente anglosajón, cuesta, ¿no? Sobre todo porque la educación y todo lo que va, el mundo anglosajón acapara y monopoliza toda la gestión del comercio exterior. Pero bueno, oye, así se empezó, ¿no? Así se descubrió América, poquita cosa, así con aventuras, y quién sabe qué lo va a suceder también con todos los eventos, pues que el Reino Unido ha desaparecido con el tema del Brexit, a ver qué va a pasar también con China, con nuestro nuevo paradigma en las relaciones internacionales. Quién sabe, a lo mejor nos convertimos los latinos en los nuevos referentes del comercio internacional. Bueno, pues Juan, yo creo que ya hemos visto y conocemos un poco más a nuestros invitados, y me gustaría que tú ya introducieras ahí por los temas de debate. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, la verdad que no teníamos ninguna duda de que los tres, cuando hablamos de derecho, siempre son muy disciplinados y van a tener ese elemento corporativista, ¿eh? Ha sido monolítico, como tiene que ser, como buenos abogados, ¿eh? Me parece muy bien, no como los de marketing internacional, que somos todos, siempre estamos a la gresca, pero sois una disciplina muy importante y veo que vais en el mismo sentido. Es lógico, ¿no? Al final estáis trabajando con elementos que son fundamentales para la empresa, ¿no? Y hay una cosa que me llama la atención. Cuando una empresa, y lo acabáis de decir, ¿no? Cuando una pyme, por ejemplo, tiene que hacer un crédito documentario, no pone nunca ningún problema a que le cobre el banco. Está dispuesto a pagar dinero por ello, ¿no? Cuando hablamos de logística ocurre un poco lo mismo.
cuando aparecéis vosotros o aparecen los consultores de comercio internacional, la cosa ya empieza a cambiar a veces, ¿no? Y notáis que, bueno, ¿por qué os resulta tan fácil pagarle al banco o pagarle al operador logístico y a nosotros os cuesta un poquito más? Y es una relación yo siempre le digo a las empresas que asesoramos por un lado, es mantener la flexibilidad en el comercio internacional, pero tenéis que dormir tranquilos y para eso es importante la función jurídica. ¿Creéis que lo perciben vuestros empleados, perdón, vuestros clientes? ¿Perciben que le dais un valor añadido por el que tienen que pagar? Si queréis, tanto Luis en Colombia como Carmen y Alejandro aquí. Empezamos por Carmen un poco por seguir el orden. Carmen, ¿qué te parece eso? ¿Crees que tus clientes perciben el valor añadido que les dais? Pues depende un poco también de la naturaleza del cliente en cuanto a si tiene ya una actividad exportadora más o menos instalada o por circunstancias X ha sido, digamos, víctima de algún problema jurídico. Esto, ya sabes, siempre funciona un poco así. Cuando no ha pasado nunca nada o cuando están iniciando, el hecho de que, como tú has comentado, les digas que el asesoramiento jurídico tiene un determinado coste o que vas a tener un precio X por corregir, elaborar, redactar un contrato y sobre todo en mi caso, que yo trabajo, te diría que en el 99% en inglés o en francés, a diferencia de, por ejemplo, de Blas, entonces que además, claro, o sea, tiene un valor añadido todavía que hace más caro el servicio, pues cuando la actividad exportadora es muy, muy, muy incipiente o no se ha comenzado a realizar, siempre te dicen, bueno, eso si no luego lo vemos. ¿Cuál es mi experiencia? Pues que cuando tienen el primer, digamos, escalón que no pueden superar, porque además ya se les avisa, yo les voy avisando, además yo les digo que tengáis en cuenta, sí, ya lo vemos. Entonces, cuando ya lo ven, digamos, al lobo venir, entonces sí. Entonces es cuando ya dicen, no pasa nada, cóbrame. Además, esto imagino que les pasará a mis colegas también, porque esto es muy curioso, cóbrame lo que quieras. O sea, dentro de unos límites, ¿no? O sea, es decir, no pasa nada. O a mí me han llamado pues en el fin de semana, pues porque por el tema de usos horarios y demás, decirme, oye, Carmen, mira que tenemos este problema con este contrato, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues es que yo ya os dije que esto había que hacerlo. No, es que tenemos que hacerlo ya, porque es que si no nos han dicho... Esto ya, ¿no? Sí. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, hace 2 semanas, sin ir más lejos, un cliente que además al que se le avisó por activa y por pasiva, porque desconocía legislación, porque no tenía ni idea, porque no firmes un contrato, simplemente además yo le dije, déjame que lo lea, de verdad. Pues no considero oportuno y, bueno, pues la llamada de rigor de, oye, Carmen, ¿qué pasa? Que mira lo que me han mandado, que si me lo pueden reclamar. Y yo le dije, ¿pero os ha revisado alguien este contrato? Y me dijo, fíjate la expresión, que no es muy, muy oportuna, pero dice, no me fastidies, por no decir otra cosa. Le dije, pero si es que lo primero que teníais que haber hecho, ¿nadie os ha revisado este contrato? Me dijo, no, le dije, pues lo tenéis mal, lo tenéis muy mal. Entonces, claro, ¿y qué hacemos? Yo siempre lo digo, llegar a un acuerdo con ellos. O sea, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Esto yo creo que es un poco, sobre todo en estos, cuando intervienen además legislaciones diferentes, ordenamientos jurídicos además complicados, como es el tema, por ejemplo, de países árabes, que Miguel Ángel sabe que yo trabajo mucho con estas legislaciones, donde el common law es, a diferencia de lo que dice Blas, es a pies juntillas y donde hay una serie de, además, de cláusulas implícitas en los contratos que obviamente los exportadores desconocen y que luego se las tienen que comer. Entonces, a mí me pasa mucho esto, ¿no? La prueba del pruebo, me confundo, me equivoco, pues ahí solucioname el tema. Y a partir de ahí sí, entran ya un poco más en razón. Pero yo debo decir que de inicio, salvo empresas que lo tienen muy claro y que cuando les hacemos el apoyo en la estrategia de internacionalización, en la parte del marketing, consideramos ya el tema de la seguridad jurídica como una de las cosas a considerar para introducirnos en el mercado, que yo creo que es fundamental. O sea, es decir, no, ¿usted por qué quiere ir a este mercado? No, porque creo que tengo una oportunidad, pero ¿usted ha valorado según el producto que tiene o el servicio que tiene las posibilidades en cuanto a legislación? Porque hay veces que son en sectores regulados, igual que nos pasa a nosotros. Entonces, bueno, pues es un tema bastante complejo, pero que yo es lo que detecto mayoritariamente. Bien, fíjate que ahora que hablabas, y no pasa solo con empresas pequeñas, a mí me llama la atención, hace poco un cliente bastante fuerte, una distribuidora española fuerte, importaba mucho de China en temas de chucherías, dulces, etcétera,
Y me llamó la atención porque tenía un problema de tener varios contenedores parados en Amberes. Y yo digo, ¿pero cómo se ha pasado esto? Y dice, bueno, es que el departamento administrativo era una persona que realmente no tenían ningún apoyo para ver los contratos. Sacamos un contrato y un poco así por encima. Y tenían 3 contenedores parados. Igual, imagínate la cantidad de dinero. Sí. Y, por ejemplo, en biotecnología, que tenemos un cliente además de biotecnología, claro, si tú distribuyes kits de fertilidad en 50 países, ¿cómo lo vas a hacer a pelo, por decirlo así? No, era tremendo. Y dime. No, es que te iba a decir, porque yo que tengo bastantes, además de, digamos, los contratos tipos, yo sí que tengo bastantes clientes que, bueno, es un poco una parte de especialización nuestra, que son de transferencia tecnológica con empresas de biotecnología, sobre todo agrícola, y, bueno, son, digamos, contratos un poco más peculiares, ¿no? Que tienen unas peculiaridades. Y eso que tú dices, en este tipo de empresas sí que se tiene mucho más en cuenta. O sea, a la hora de, porque han tenido ya o algún problema, o porque la naturaleza complicada por sí de ese paquete ya hace que tenga que haber una regulación, obviamente por todas las patas, ¿no? del círculo, ¿no? del comercio internacional. Pero es verdad que muchas veces, y no solamente por el tema de un contrato de suministro, un contrato de compraventa o cualquier, sino es que ya es simplemente por el cumplimiento de requisitos esenciales de seguridad de los productos que están importando. O sea, registros, que nosotros esto es como nuestro, digamos, ¿cómo te diría yo? El pan nuestro de cada día. O sea, ¿nos podéis ayudar? Porque no se han preocupado o porque a la hora de hacer un registro o a la hora de... Ahora, por ejemplo, a nosotros nos han salido muchos clientes con todo el tema de importación de productos sanitarios, con el tema del COVID. Entonces, claro, de repente no se habían puesto nunca a pensar que tenían que cumplir un determinado número de directivas europeas o de reglamentos, de UNES, entonces, claro, a mí son cosas que te sorprendes, como empresas, lo que tú dices, que llevan a lo mejor trayectorias de 25 años de actividad y ahora, porque ha pasado una pandemia, se han preocupado de decir, bueno, pues necesitamos una persona que nos analice esto y esto. Entonces, bueno, yo por eso digo, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Si sirve un poco para concienciar. Alejandro, ¿qué tal por ahí? Cuéntanos tus experiencias en este ámbito. Bueno, yo en primer lugar hay una cosa que un poco coincido con lo que estáis exponiendo, que es a veces el poco interés que tienen las empresas o los clientes en el asesoramiento jurídico. Realmente es fundamental una labor de prevención y de preparación previa de todo tipo de actuaciones internacionales, porque la verdad es que la normativa a este nivel es extremadamente compleja y difícil de entender y de manejar. Y bueno, yo quiero abrir una lanza con relación a los colegas españoles y quería comentar una cosa que, bueno, cuando trabajas mucho por el mundo adelante te das cuenta, que es que los abogados españoles somos muy baratos en comparación con lo que existe a nivel internacional. Y la realidad es que eso me conlleva también que incluso nuestros propios clientes, cuando le planteas una posible intervención de un colega de fuera y le cuentas cuáles son sus honorarios, se sirven las manos a la cabeza, ¿no? Estaba recordando ahora en este momento un caso que tengo en este momento entre manos, que es una demanda que tenemos contra una aseguradora cliente nuestra en Inglaterra, en donde, bueno, es una indemnización que reclaman de unas 40.000 libras, ¿no? Hemos llegado hace unos días a un arreglo por unos 15.000, pero la realidad es que aparte de esos 15.000 euros tenemos que pagar en honorarios de abogados contrarios 25.000 libras más. Es decir, eso explicarse al cliente es complicado, pero esa es la realidad de las operaciones internacionales, ¿no? El coste elevado que tienen ese tipo de cuestiones por ahí fuera y que muchas veces en ese sentido no se valora lo suficiente por parte de las empresas la labor que hacemos nosotros, sobre todo de prevención y de evitación de problemas. Es verdad que, por ejemplo, si vemos otros países, especialmente europeos, Alemania, Francia, que tienen una dilatada trayectoria exportadora, ellos van de mano de sus abogados. Y ya no hablemos de los países de common law, es decir, tanto los americanos o los ingleses, es decir, no hacen ni un solo movimiento sin tener en cuenta el apoyo de sus abogados. Creo que nosotros, como españoles, como latinos, en ese sentido, no debemos de quedarnos atrás. Claro, además yo, por mi experiencia, los americanos por menos de $500 creo que no los americanos normalmente por menos de $500 creo que no se empieza a hablar. Vamos a ver, tenemos ya la opinión y la experiencia española. Vamos a ir con Luis Nieto, que nos explique un poquito cómo se ve desde Colombia y su experiencia con Estados Unidos, que nos puede dar, digamos, dos visiones en el mismo momento. Luis, cuéntanos. Ok. Bueno, pues gracias.
digamos que en mis 30 años de experiencia uno se da cuenta que todo depende del ADN de los clientes. Y el ADN yo lo llamo por el nivel de educación o de sofisticación, en el sentido de saber que así como es importante hacer el buen negocio con el precio correcto, con el estudio de rentabilidad, con el estudio de producción, de demanda, de oferta, un fundamental es la seguridad jurídica. Y hay gentes que consideran que, inclusive con mis colegas, que la seguridad jurídica no es un bien tan preciado en la ecuación económica de un negocio en particular. Hay otros, por el contrario, otros clientes que el ADN lo tienen absolutamente desarrollado, quizás por educación o por cultura empresarial, donde saben que el componente jurídico en la ecuación del negocio es una pata igual de importante que la de la rentabilidad o de la de el tema de mercadeo o el tema publicitario, etc. Entonces, nosotros, pues obviamente, así como lo dijo Carmen, hay veces que al mismo tiempo de concebir un negocio, están consultando con su abogado y a veces ni preguntan cuál es la tarifa. En cambio, hay otros clientes que una vez hecho el negocio, tratan de minimizar el involucramiento de los abogados porque tienen una falsa creencia en que los abogados lo complican todo. Eso nos ha pasado a todos, en que dicen es que cada vez que ustedes se sientan en una mesa complican todo. Y es cierto, tenemos unos colegas que complican todo, pero la mayoría de nosotros tratamos de descomplicarlo todo en el sentido de quitarnos los riesgos y quitarnos los malentendidos y volverlo todo más fluido y más la llegada a Colombia del mercado internacional normalmente lo hacen compañías de cierto, lo que ha llevado a que el mercado empresarial colombiano se haya venido sofisticando. Igual le pasa a Argentina, igual le pasa a Chile, igual le pasa a Perú o a México, países digamos que han tenido un protagonismo en el comercio. Lo mismo ocurre en estas latitudes que en Europa. Obviamente, mucho tema de comercio internacional, digamos que alimentado por Estados Unidos, el socio comercial número uno en muchos países latinoamericanos desde hace algunas décadas. En algunos de ellos es el número 2, y obviamente estamos muy influidos por el sistema anglosajón. Sin perjuicio de ello, el tema con el comercio con Europa, por ejemplo, y la firma de estos tratados de libre comercio, simplemente por ilustración, Colombia, Perú, Ecuador firmaron en 2013 un tratado de libre comercio que ha sido muy positivo, ha impulsado las exportaciones latinoamericanas de estos tres países a Europa e impulsado las importaciones de productos europeos a estos tres países. Entonces, simplemente depende mucho del ADN. Entonces, como decía los clientes, cuando el cliente llegue y dice es que es muy costoso, es que se demora mucho tiempo, es que lo complican, pues uno le dice, miren, es mejor que hoy me odies, porque hoy te puede generar molestias, pero hoy te aseguro que vas a tener menos riesgos, más seguridad. Mañana, cuando el dinero te llegue, el producto te llegue, pagues todo, no haya ningún inconveniente, vas a decir que efectivamente tenías razón. Obviamente es mucho más difícil cuando el problema ya existe, porque la gente tiene un ego, entonces dice, pero
Yo no me equivoqué, simplemente las cosas me salieron mal. Claro. La suerte, ¿no? El azar. Qué mala suerte, qué Qué mala mala suerte. suerte. Qué mala suerte he tenido, que me la han liado. Suerte. Me la han liado, me han engañado, porque soy buena persona, soy buena gente, en vez de previsor. Oye, pues muchísimas gracias por esta primera toma de contacto y sobre todo vemos que, como dice también Juan, estáis ahí en sintonía. ¿Qué diferencia con los marketingianos y con los generalistas? Que discutimos mucho y vosotros encontráis la certeza y la razón perfectamente alineadas. Miguel Sí Ángel, me porque gustaría, por ejemplo, estamos situaros en, un por poquito con el encima tema, solo, ¿eh? qué es lo que pasa con los diferentes países, con los diferentes mercados. En aquellos con qué países es muy complicado el entablar esos acuerdos jurídicos con ellos. No sé si China, no sé si los países árabes, como estabas diciendo, Carmen. Esa propiedad intelectual en China, en Estados Unidos, con todas las reglamentaciones que hay que cumplir y todos los registros. ¿En qué países a la hora de hacer comercio internacional tiene mayor relevancia o es más complicado y más complicado el tema jurídico? Empiezo por ti, Carmen, para seguir un poquitín el orden. Vale, bueno, pues a ver, yo por mi experiencia te diré que el tema deja de ser complicado cuanto más tú conozcas legislación. Si te apoyas en un partner en destino que conozca y maneje bien la legislación y tú te trabajes, digamos, en concreto la operación que sea, pues se convierte cada vez menos en menos compleja. Países árabes, pues en general hay de todo un poco, como complicado. Es que depende mucho también de qué tipo de contrato sea, de la finalidad del contrato y de muchísimas más, de los sujetos que participan, las entidades, si son corporaciones, si son de una u otra manera. Como complicados países, Arabia Saudí, pero no porque la legislación sea muy complicada, porque hay una determinada serie de cláusulas que ellos no reconocen internacionalmente y que al final estás obligado un poco a decir si las quieres bien y si no también. Por ejemplo, no sé, a veces se convierten en contratos de adhesión, ¿no? Que podemos decir. O sea, hay determinados cumplimientos que si quieres entrar en el juego, pues tienes que cumplirlos y tienes que decirle al cliente, eso sí, a lo que se puede exponer o a lo que se expone. Y luego, pues dependiendo de un poco el desarrollo comercial que se quiera hacer, pues entran unas otras variables. Con el tema de la propiedad industrial, pues es que ya ahí abrimos otra pata. O sea, es decir, conjuntamente con el tema estrictamente jurídico de la contratación, pues nos encontramos con el tema del registro de marcas, registro de patentes, propiedad intelectual, a qué tratados está uno u otro suscrito, qué me protege a mí o qué no me protege. ¿Cómo se da en esta jurisdicción? Por ejemplo, en China tiene una manera de actuar en cuanto a la solicitud de esas marcas. Si nos vamos a Emiratos Árabes hay otra, si nos vamos a Qatar, un país muy complicado, por ejemplo, es Qatar, a la hora de hacer contratos y de instalarse societariamente hablando. O sea, pero porque tienen legislaciones muy proteccionistas. Al final la complicación te la da, por lo menos en mi experiencia, este tipo de cosas. En Emiratos, pues porque protegen muchísimo al distribuidor, al cliente, al importador local. Suele estar muy protegido por la legislación inherente de su país. Entonces, por mucho que tú recojas en el clausulado de tu contrato, hay determinadas cláusulas que son aplicables sí o sí. Y que es lo que tú al final tienes que decirle a tu cliente que a lo que se va a exponer, ¿no? Sobre todo con temas, pues si hablamos, por ejemplo, de distribuciones en exclusiva, pues de exclusividad. Pues ¿por qué? Pues porque en Emiratos como Dubái o Abu Dhabi, pues la exclusividad va ligada a quién te hace a ti el registro en el ministerio correspondiente. Entonces, o sea, como eso te diría 20.000 detalles que al final son de desconocimiento general, salvo que uno se ponga muy de hecho a estudiar el tema y a asesorar sobre el tema. No sé, mis compañeros imagino que les pasará un poco, sí, Blas, lo mismo. Blas, bajo esa red que tienes ahí creada, ¿qué países son los más complicados? Bueno, yo creo que para hablar de esa cuestión tenemos que centrar un poco en los diferentes aspectos, ¿no? A mí, si me dices qué sistemas jurídicos o sistemas judiciales son los más complejos a nivel mundial, te diría que cuanto menos capacidad económica o menos importancia tiene el país dentro del ranking mundial, más complicaciones tiene. Por ser claros, es decir, en los países africanos cualquier tipo de procedimiento es muchísimo más complejo que un país americano, que un país europeo, que un país asiático, ¿no? Y hay un elemento que es fundamental a la hora de, sobre todo, de iniciar o de plantear litigios, que es la ejecución de las sentencias, ¿no?
Muchas veces tenemos procedimientos que llegamos a ganar con facilidad, incluso a veces en nuestros propios países, pero la dificultad se plantea después a la hora de ejecutar esas sentencias en el país en el que vamos a iniciar la reclamación final contra nuestro deudor, ¿no? Ahí la verdad es que ese elemento de dificultad en la ejecución yo creo que es el primero que debemos de tener en cuenta a la hora de intentar trabajar o evitar problemas o complicaciones, ¿no? Eso por un lado. Y ya que estamos hablando de casos que yo creo que es lo más interesante y yo creo que lo que más le puede interesar a los radioyentes, me gustaría, por ejemplo, traer a colación aquí lo que ocurre con China. Cuando tú llegas allí y quieres hacer un contrato, ¿no? En China, cuando tú contratas, no puedes contratar con el primero que te venga directamente, sino que tienes que verificar, hay una serie de registros en ese sentido donde se puede comprobar, eso sí, en chino, quién es esa persona, porque no puedes hacer un contrato en donde le pongas el nombre en inglés. Tienes que ponerse el nombre en chino porque es que si no ese contrato, si no está correctamente montado, puede dar lugar a su nulidad. Significativo es también que, por ejemplo, en China el representante no es siempre el administrador o el presidente de un consejo de administración, puede ser un tercero. Y si no lo firma precisamente el que es el representante, ese contrato dejaría de tener validez. Hay otro elemento también que es fundamental, que es el sello. Los chinos, cuando tú firmas un contrato con ellos, tienes que ponerle un sello, tanto del representante que firma como de la empresa contratada. Sin ese elemento también puedes tener problemas de ejecución. Y para terminar estos pequeños detalles con relación a China, hay muchas empresas chinas que quieren cobrar en Hong Kong. Es una cuestión básicamente de evadir impuestos, literalmente, ¿no? Claro, cuando tú firmas un contrato y le dices que el pago lo vas a hacer en Hong Kong, si no estableces claramente una relación entre la empresa de Hong Kong y la empresa realmente china, tienes un problema porque puede entender que no has pagado. Entonces, todo este tipo de elementos deben de tenerse en cuenta a la hora de llegar a cualquier negociación y saber que cualquier estado, cualquier país, es bastante complejo el celebrar acuerdos si no estás perfectamente asesorado. Pues me parece fantástica la visión que nos estáis dando. Luis Eduardo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los países de tu experiencia de allí de Latinoamérica y tus relaciones con Estados Unidos, los países más complicados y más complejos a la hora de generar estos acuerdos jurídicos? Nosotros Luis. en Latinoamérica tenemos un casi que homogéneo en todo el continente sudamericano. Los códigos civiles, los códigos comerciales, las constituciones son muy parecidas. Ahí. Luis, ¿te hemos perdido? Brasil es una... Hola. Sí, sí. Un momento que te hemos perdido. ¿Volví? Sí, sí. Okay. Perfecto, te escuchamos, Luis. Decía que todos los países presentan un grado de complejidad, unos más que otros. Brasil es un país especial. Brasil tiene una legislación un poco más sofisticada, es un poco más proteccionista internamente. Con Brasil las cosas hay que hacerlas con un cuidado un poco mayor. Pero en general, digamos que los países como Colombia, Venezuela es un caso aparte, no tratemos en detalle porque nos tomaría todo esto el programa, pero Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, México y la mayoría de los países centroamericanos tienen un régimen muy parecido. Diría yo que Brasil es el que tiene algunas actitudes diferentes. Por ejemplo, el tema de seguros es muy importante hacerlo muy bien en Brasil. Y digamos que América, Costa Rica es un país muy Panamá tiene pues toda el comercio internacional casi desde hace unos años, por lo tanto, salvo por todo el tema de listas negras, por ser un paraíso fiscal. Estamos perdiendo, Luis, mucho ruido.
Bueno, mientras te volvemos a recuperar, Luis, que se ha oído, bueno, pues tenemos el chat también que está funcionando y era uno de los temas también que tenía yo aquí preparado para preguntaros. Pero bueno, como nos lo pregunta Casla a través del chat de Red de Cómplices, nos preguntan, y me gustaría, eso sí, porque ya nos estamos metiendo, ya nos quedan solo 15 minutos, nos comemos el tiempo muy rápido aquí en Exportadores por el Mundo. Casla pregunta, y me gustaría saber la opinión de los tres, ¿qué es mejor, un contrato o la factura comercial? Carmen, empezamos por ti, para seguir el ritmo. Es que eso así... La pregunta, ahí va la pregunta. La pregunta. A ver, es que no se puede decir ni blanco ni negro, depende. Si es para una sola operación, una única operación comercial, pues hombre, a ver, yo lo he dicho al principio, al final es un principio de acuerdo de voluntades, pues una factura pro forma hecha en tiempo y forma para una determinada cuestión en concreto nos puede solucionar la cuestión jurídica. Un contrato comercial, un contrato jurídico, pues se recoge otro tipo de cosas, pero dependerá muy mucho de la operación y de la actividad que estemos encarando. O sea, no podemos decir sí o no, o los dos, o pues dependerá muy mucho de qué, cuándo y cómo y con quién. Perfecto, Blas, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo en primer lugar coincido con Carmen en lo que indica, ¿no? Es decir, si es una colaboración puntual, vale perfectamente una factura, ¿no? La realidad es que cuando tú estableces un conjunto de relaciones comerciales, sobre todo ya cuando tienen cierta habitualidad o sobre todo cierta cuantía, yo considero que el contrato es esencial, ¿no? Especialmente en la factura hay determinados elementos que nunca va a tener en cuenta. Pues, por ejemplo, habitualmente no se hace ninguna referencia a qué pasa con los retrasos con la producción, qué indemnizaciones se pueden fijar si se incumplen plazos. En el momento, por ejemplo, actual, qué pasa con la fuerza mayor derivado de la aplicación de los problemas del coronavirus o estado de alarma, cómo se regularía. Es decir, eso nos obligaría a tener que acudir a normas de derecho internacional que a veces son realmente complejas de entender y aplicar. Y luego después hay otro elemento también fundamental. La factura no determina la ley y jurisdicción aplicable y a veces, en función muchas veces de la cuantía o de la operación, te interesa controlar o intentar controlar esos elementos o evitar perjuicios con relación a esas cuestiones. Yo, desde luego, si me obligáis a elegir entre uno y otro, sin duda elegiría siempre el contrato porque es la mejor manera de evitar problemas de cualquier tipo, ¿no? Muy bien. Luis Eduardo, ¿cómo lo ves? ¿El contrato o factura? Sí, no, yo coincido con Blas. El contrato es la factura es la excepción. Es que lo que hay que entender es que cuando hay una factura es porque hay un contrato, así sea verbal. Entonces, el contrato siempre es que el contrato no necesita tener 40 páginas. Puede tener 3 páginas muy bien escritas con los 5 elementos esenciales del contrato y es muchísimo mejor tener un contrato. Muy bien, muchas gracias. Antes de me gustaría dar una pequeña vueltecilla, también una última pregunta antes de dar paso a Guillermo Rivas Plata dentro del servicio de Pocer Responde. ¿Arbitraje sí o no, Carmen? Yo sí, yo reconozco que por la experiencia además yo considero que, a ver, quizá a lo mejor a veces me echo yo piedra sobre mi propio tejado, ¿no? Pero yo siempre digo que para mí es mucho mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Entre otras cosas, por desgastes, por costes, salvo que no se pueda o no se quiera, ¿no? O sea, tampoco... Pero yo sí que es verdad que además algunas de las experiencias más enriquecedoras de mi vida profesional han sido debido a los arbitrajes y más que arbitrajes a los actos de conciliación, a las mediaciones. Bien a través de cámaras, bien a través de agentes independientes, de árbitros independientes, pero a mí siempre me ha ido muy bien en este tipo de procesos. Entonces, yo sí que soy muy fan, por así decirlo, del arbitraje. Teniendo en cuenta, a ver, esto nos derivaría para hacer muchas a otro, horas, por eso te digo que lo tenemos aquí todo comprimidito. Pero como es sí o no, pues yo sí. Sí o no, sí. Blas, ¿sí o no al arbitraje? Bueno, yo como buen gallego te tengo que decir que depende. A ver, la realidad es que el arbitraje puedes estar bien exclusivamente para operaciones importantes. Quiero decir, someterse a un arbitraje para llevar un procedimiento o un problema pequeño no tiene sentido. Recuerdo un caso, no hace mucho, un caso marítimo que teníamos
con relación a unos containers, bueno, un contrato de arrendamiento, ¿no? En donde el cliente apretó hasta que la parte contraria nos planteó un arbitraje. Claro, en el momento que dijimos al cliente que una operación como la que tenía el problema, que eran creo que eran unas 90.000 libras, el árbitro solamente iba a cobrar 50.000 y que además teníamos que pagar otros 50.000 al abogado contrario, más otros 50.000 nuestros, lógicamente dijo, arbitraje no. No, eso está claro. Eso es claro. Luis Eduardo, ¿arbitraje sí o no? Arbitraje para ciertas cuantías en adelante. Y es muy importante saber si el laudo arbitral o la decisión arbitral es ejecutable en la jurisdicción del deudor. O sea, arbitraje sí con ejecutabilidad del deudor en lugar del domicilio del deudor para unas sumas relevantes. Nuestras sumas serían mínimo 500.000 euros en adelante. De ahí para abajo no arbitraje. No merece la pena. Muy bien, pues nada, después de esta ronda y luego terminará Juan, vamos a dar paso ya a Guillermo Rivas Plata y al servicio de ACOCER Responde. Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes a todos. Bueno, pues ya sabéis, cómplices, podéis enviar vuestras consultas y vuestras preguntas al correo electrónico de exportadoresporelmundo@acocex.es. Guillermo, como siempre, para lucirte y todo el equipo que diriges tú de ACOCER Responde. Mira, nos ha llegado una consulta de Almudena que dice: ¿qué pasos son necesarios para importar en España medicamentos? Estoy valorando llevar desde Estados Unidos vacunas para ensayos. Toma ya, ahí la tienes, servidita. Bueno, ahora hacemos la magia que habitualmente hace ACOCEX con el proyecto de ACOCER Responde y conseguimos que gracias a todos los profesionales que están detrás pues podamos dar una respuesta lo más orientada posible, ¿no? Bueno, por no ampliar demasiado la respuesta, decir que para poderla contestar lo primero que tendríamos que tener claro es cuál va a ser el uso y el fin de esa vacuna. Si va a ser una vacuna de uso humano o si va a ser una vacuna de uso animal. También tendría que ser importante haber averiguado si la vacuna va a ser testada como una prueba de ensayo, como una prueba, digamos, de test para poderlo realizar. ¿Por qué? Porque los protocolos y los procedimientos cambian. Son distintos incluso en la forma de proceder a la notificación y a la respuesta por parte de la Agencia Española del Medicamento y de los Productos Sanitarios, de la EMS, como de la obtención del posible permiso, de la posible licencia que nos permite realizar la importación a través, siempre, como sabéis, de sede electrónica, desde la cual se suelen tramitar las operaciones. Entonces, sin más detalle, Miguel Ángel, la verdad es que la respuesta es un poquito complicada. ¿De acuerdo? Sí la recomendaríamos que primero intentara centrar más la pregunta entrando directamente, por ejemplo, si puede entrar, por ejemplo, en el Centro de Información de Medicamentos, en el CIMA de la Agencia Española de Medicamentos, para poder concretar más la orientación de ese tipo de vacuna. Y segundo, a partir de ahí, bueno, pues sí le recomendaría que si es capaz de identificarla bien, se integrara dentro del sistema electrónico RAEFAR para intentar, bueno, pues clasificar y poder identificar la mercancía. Bueno, eso sí, como no sabemos si llama desde España o no, al menos tiene que ser en el tema en el ministerio correspondiente suyo de su país la que lleva todo el tema de medicamentos y todo ese tipo de temas, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso entendiendo que lo que he entendido es que quiere traerlo de Estados Unidos. Sí, quiere traerlo de Estados Unidos, sí. No por el país. Sí, perdón, por importar para España, es verdad. Claro, el matiz siempre es muy importante, ¿no? El matiz de, siempre que hablamos de medicamentos, intentar diferenciar o matizar muy bien para qué se quiere utilizar o destinar este tipo de medicamento, porque no es un único reglamento y una vez que está importado, luego ya lo comercializamos según el uso o fin que queramos, ¿no? Es al contrario, hay que definir el uso y fin previamente antes de poder entrar con el protocolo o procedimiento de importación. Ah, perfecto. Mira, tenemos otra pregunta de Ricardo que dice: ¿me puede indicar cómo construyo la base imponible de importación en España? Voy a importar zapatos desde Vietnam por primera vez y voy a comprar en posición FOB 5 palets. Bueno, lo tienes un poquitín completo y bueno, ahí está. Bien, preguntitas abiertas ahí dentro, pero que te valga con la información que da. Yo creo que es suficiente. Lo que sí le vamos a invitar a Ricardo es que por favor que huya rápido de Google, de LinkedIn y de todos aquellos elementos que te digan que la base imponible de importación se construye en base al precio CIF.
de importación. Eso es lo que te voy a rogar. Huye de esa frase mágica, porque no estamos hablando de presentar una base imponible en base a la estructura de costes de un precio CIF Incoterm, sino estamos hablando de que el Código Aduanero de la Unión Europea, artículos 70, 71 y 72 del Código Aduanero, en el que en el 70 se te va a dar la base de construcción o desde dónde tienes que partir para poder crear esa base que luego tú asignas en la aduana de importación. La 71 te va a desglosar los costes que sí o sí tienes que aportar para poder construir. La 72 aquellos que no debes de integrar. Pero por favor, huye de esa frase. Y luego, con eso podríamos aplicar primero la parte luego de aplicación de aranceles, ¿no? Esa sería la base para poder aplicar aranceles. La siguiente sería recomendarte que te fueras a la ley del IVA, y dentro de la ley del IVA te fueras concretamente al artículo del 83 al 86, donde te va a definir clarísimamente cuáles son los elementos que desde la base imponible que se aplica debes de contemplar para poder construir una segunda base, que es la que te da el acceso a la aplicación del IVA. Perfecto, pues ahí queda, Ricardo, la respuesta de Guillermo. Y por último ya, Guillermo, tenemos la última pregunta que nos la formula Esther, que dice: tengo que realizar una exportación por carretera a Marruecos, ¿qué documento es el principal? ¿Si el CBR o el BL? Puesto que va a ser un transporte, imagino yo, que viene la pregunta, un transporte superpuesto. Bueno, pues la verdad es una de las clásicas preguntas que hay, que se suelen dar con el tráfico de Marruecos, ¿verdad? Todo va a depender de dónde quiera terminar la entrega de la mercancía, dónde va a terminar. Si va a ser un tráfico rodado, si vamos a ver, si la acción internacional va a ser con un tráfico rodado, es un CMR. El CMR se vincula a un BEL y ya está. Si lo que estamos hablando es que la mercancía se va a aproximar, imaginémonos al puerto clásico español de Algeciras, para luego situarla dentro de un medio de transporte marítimo que nos va a llevar a Marruecos, y en Marruecos vamos a colocar un vehículo que es el que pueda acercar la mercancía hasta otro punto distinto, estaríamos hablando del BL. Lo importante aquí es, como acaba de decir Miguel Ángel, si estamos hablando de un transporte superpuesto o no, ¿verdad? El tráfico roll-on, roll-off, clásico a todas luces, ¿no? Donde cogemos un vehículo que es el que va a realizar la carga en un punto de recogida y la entrega en el punto de destino final pactado en Marruecos, donde la mercancía se sitúa toda completa dentro de ese vehículo queda precintado, rueda, realiza el despacho de exportación y entra rodado dentro del barco para, una vez llegado a Marruecos, poder descargar. Así que, atendiendo a la respuesta, te diría CMR según la primera respuesta que te hemos dado, BL según la segunda. Muy bien, Guillermo, pues muchísimas gracias. Y ya sabéis, cómplices, os esperamos aquí la semana que viene con todas las preguntas que necesitéis y con todas las dudas que tengáis, que Guillermo, desde el servicio de Acocer Responde, os dará la solución y la respuesta. Pues muchísimas gracias, Guillermo, y quedamos contigo a la semana que viene, ya sabes, aquí en Exportadores por el Mundo. Y bueno, nos quedan 3 minutejos. Juan, ¿alguna cosita? Danos un pequeño resumen y alguna pregunta que sé que se te ha quedado por ahí por el tintero para que digan nuestros invitados. Bueno, alguna cosilla queda. Lo más importante, hemos conseguido que los 3 abogados difieran en algo, con lo cual yo creo que el programa ya tiene un éxito asegurado, ¿no? Pero luego, bueno, hemos visto cosas muy interesantes, sobre todo el concepto de la tranquilidad que un sector de los que denominamos complementario al comercio internacional le da a nuestros clientes, ¿no? Y yo intento lo máximo posible que siempre haya alguien jurídico cercano a nosotros. Hemos visto también los mercados, algunos de los mercados más complejos, que es muy interesante. Hemos visto cómo el coste siempre está detrás de todos estos elementos. Y me gustaría también adelantar alguna cosa de las que vamos a hacer. El próximo programa que vamos a hacer va a ser de Cuba, y ya estoy invitando aquí a todos los participantes hoy y gente que nos esté escuchando. Vamos a hacer un programa sobre Cuba, y el jueves 8 de julio a las 5 de la tarde haremos un webinario sobre oportunidades de negocio en Cuba. Vamos a contar con el embajador de Cuba en España, que es muy importante tenerlo para que nos ilustre con algunos de los elementos clave, y varios consultores especializados sobre Cuba, que me parece que un mercado tan importante como es el cubano debe tener un poquito más de cobertura. Y ya que me decías sobre lanzar alguna pregunta, si quieres estos pocos minutos, el tema de la globalización y la homogeneización. Estamos viendo cómo cada vez más, a pesar de la guerra comercial Estados Unidos y China,
¿En el sector jurídico estáis viendo una homogeneización o todavía estamos, como decíamos al principio, el mundo anglosajón por un lado, el mundo centroeuropeo por otro, los anglosajones, digamos, manejándolo todo, no sabemos qué pasa con la forma de actuar jurídicamente en Asia, que para nosotros sigue siendo... ¿Cómo lo veis? Si queréis sacar ese tema, nos quedan muy pocos minutos, pero... Si nos queda ya nada, o sea, pero... Carmen, empezamos Pues por ti. a ver, yo no veo que haya homogenización globalmente hablando. Sí que veo que podríamos distinguir entre un derecho de comercio exterior, por ejemplo, el derecho comunitario y otro tipo de tipologías, y luego un derecho internacional al que le falta, según mi punto de vista, mucha homogenización todavía y que creo que será muy complicado. Blas. Sí, bueno, un poco la realidad es que de momento seguimos con todo muy atomizado realmente a partir de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas. Se intentó dar alguna pincelada y se ha avanzado bueno, con entidades como Citral o similares en el intento de alguna forma homogeneizar el derecho internacional, pero realmente es muy complicado, muy difícil. Yo sinceramente creo que no se va a producir nunca porque realmente no me interesa, sinceramente. Muy bien, muchas gracias, Luis. Luis Eduardo. Bueno, sí, yo pienso que todos los países están haciendo esfuerzos. Digamos, Colombia fue aceptada a la OCDE hace muy poco. Y en Colombia, por lo menos el ambiente es tratar de homogeneizar lo que más se pueda dentro de un ambiente de globalización. Creo que en la teoría es un acto noble, pero creo que en la práctica va a ser complicado. Muy bien, pues muchísimas gracias, cómplices. Acabamos de llegar al final de nuestro programa de Exportadores por el Mundo y damos, como no, nuevamente las gracias, nuestro agradecimiento y también nuestra admiración a estos tres profesionales como la Copa de un Pino. Carmen Soria, directora de Eleven Markets, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde desde España, aquí en Exportadores por el Mundo. A vosotros, un placer. Luis Eduardo Nieto, desde Colombia, muchísimas gracias, un placer el haberte conocido, el poder haber intercambiado contigo estos minutos y estas opiniones con el resto de los colegas y aquí con todos los cómplices de Exportadores por el Mundo. Un gran abrazo desde acá, a 5.000 kilómetros de distancia, pero digamos, con el cariño que tenemos por nuestros colegas españoles y por toda España. Gracias. Pues nada, y lo mismo a Blas Rivas, Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en Exportadores por el Mundo y muchísimas gracias también por presentarnos a Eurusgal, esa primera y única red internacional de despachos de abogados independientes que tiene el español como idioma oficial de comunicación. Muchísima suerte y muchísimo éxito, que seguro que sí, porque esto al final somos muchos los que no nos gusta la forma de entender la vida ni vivir la vida como son los anglosajones, y yo creo que con esto es un pasito adelante, sobre todo para tener esa visión latina en todas las relaciones contractuales. Pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias a vosotros por haberme invitado y un placer, y para cuando queréis continuar con estas cuestiones estoy a vuestra total disposición. Muy bien, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos cómplices, os esperamos la semana que viene aquí en Exportadores por el Mundo. Chao. No nos olvidéis y ya sabéis que tenéis el correo electrónico del programa exportadoresporelmundo@accex.es. Chao, hasta la semana que viene y gracias Guillermo y gracias también Juan. Cómo no, hasta la semana que viene, os espero los dos.